¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguir, gracias por los comentarios, por hacernos llegar que les gustan los programas, que sobre todo los instan a muchos a seguir estudiando, así que los invitamos a que utilicen nuestra programación para dos cosas importantes, ¿no, Mariano? Sí. La primera es compartir. Obvio. Y la segunda también, que es muy importante, es profundizar las escrituras. Exactamente. Poder ayudar a otros a que puedan profundizar, también empiezan a conocer y también que sea de enriquecimiento para uno mismo, ¿no? Es la parte importante, empezar a practicar, a enseñar, a aprender. Pero bien, antes de empezar queremos darte dos anuncios importantes. Tenemos nuevos medios de comunicación en este caso. Exactamente. Para que podamos ahí interactuar, si tienen alguna preguntita, mandarlos. Primeramente nuestro WhatsApp. Pueden encontrarnos, va a estar apareciendo en pantalla también, pero el WhatsApp que tenemos ahora es 343 45 10 376. Lo vuelvo a repetir por las dudas. 343 45 10 376. Y también tenemos un correo electrónico. Exactamente. Nuestro correo es ahora info@perspectivasiglo21.com, al igual que nuestra página web, ¿no? Ajá. info@perspectivasiglo21.com. Siglo 21 con número. Ok, bien. Así que el 2 y el 1. .com. De esa manera ustedes se pueden contactar con nosotros para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes quieran. Recordamos también que en la descripción de nuestro video en el canal de YouTube va a estar esta información. Va a ir apareciendo en pantalla, pero los invitamos y los instamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos puedan hablar. Tuvimos que cambiar el número, no es el número que aparecía antes. Claro. Hubo un tema ahí de hackeo informático de cosas que, bueno, no importa. Así que te recordamos una vez más, 343 451 10 376. Vamos de nuevo, 343 451 0376. 0376, tal cual. Lo dijimos varias veces para que lo puedan anotar. Igual va a ir apareciendo en la pantalla. Pueden escribirnos para, qué sé yo, profundizar algo más, algo que no hayan entendido, algún pedido de oración que ustedes tengan, también. Algo que quieran que podamos orar por ustedes, los pueden escribir y nosotros vamos a contestarles y vamos a poder charlar y vamos a poder tener ese ida y vuelta para poder también conocernos un poco más. Claro, o si quieren simplemente que los saludemos acá en el video que nos están viendo. Exactamente. Así que, bien, perfecto. Sin más preámbulo, vamos a ir al tema de hoy que se llama La bestia de la tierra y la adoración. Estuvimos hablando ya de unas bestias, Mati, bestia que sale del mar, bestia que sale de la tierra. Hablamos sobre esto del problema que hay de la adoración, pero hoy vamos a profundizar aún más sobre esto. Exactamente. Como ustedes saben y como venimos estudiando junto con Rubén, que también viene hablando un poco del 13, el 17, el 14, son capítulos que se llevan, podríamos decir, muy bien entre sí. ¿Por qué? Porque todos complementan uno lo que dice el otro y viceversa. Entonces lo importante es poder entender que estos capítulos, estos versículos que estamos estudiando, tienen una gran significancia en el tiempo del fin y nos va a permitir a nosotros poder entender mucho más el tiempo en el que estamos viviendo y por consiguiente actuar de una manera consecuente a lo que tenemos que aprender. Tal cual. ¿No? Entonces, obviamente, como siempre decimos, en un programa no podemos estudiar todo. Entonces hay cosas que repasamos, hay cosas que vamos a ir estudiando de una manera, después de otra, para que podamos relacionar y entender la escritura en su contexto, podríamos decir. Para que de esta manera podamos profundizar cada vez más. Y para esto, Mariano, ¿qué te parece si empezamos ya con el programa en sí? Perfecto. Y leemos la primera imagen que tenemos ahí
a manera de ir entendiendo un poquito más. Bien, vamos a ver en qué periodo se desarrolla esta bestia. En Apocalipsis 16, la primera de las 7 plagas cae sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Estas 7 plagas son los últimos eventos que sucederán en el mundo antes de la segunda venida. Por lo tanto, la marca de la bestia es claramente un fenómeno del tiempo del fin y por lo tanto la bestia de la tierra que impone la marca de la bestia debe ser una superpotencia del tiempo del fin. Muy bien, interesante, Mariano. Sí, ¿no? sí, Porque, bastante. Muchos aplican esta bestia a una persona, otros a un personaje, otros a un periodo, otros a otro. Cuando nosotros estudiamos, y por eso le recalcamos la importancia de estudiar todos los capítulos, todos los libros en su contexto. Si leemos en Apocalipsis 16, que habla acerca de las plagas, estas plagas caen después del tiempo de gracia, ¿no? Cuando se cierra la puerta del tiempo de gracia. Eso todavía no sucedió. Lo que pasa con las plagas no caen sobre el pueblo de Dios, sino sobre todos aquellos que tenían la marca de la bestia, ¿no? Sí. Entonces acá hay un principio, que aquellos que adoran a la bestia no pueden ser las mismas personas que siguen a Jesús. Claramente. ¿No? Podríamos decir que son las fuerzas que utiliza Satanás en el tiempo del fin para poder llevar adelante su plan macabro que viene desde el Edén con Adán y Eva. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, esta bestia, históricamente, ¿la podemos aplicar en el pasado? Y no. No. ¿Puede ser alguno de los imperios, por ejemplo, como Grecia, Roma, Babilonia? No, no, no. No. Si bien vimos que tienen elementos, Claro, de aquel tiempo. no lo podemos situar en aquel entonces. Entonces, estamos hablando de una superpotencia, Sí. una potencia que va a tener desarrollo y alcance a nivel global y que también nos va a decir que se desarrolla en el tiempo del fin. Claro. Post 1844 Hacia adelante. y previo a la segunda venida de Cristo. Tal cual. Entonces, en ese periodo se tiene que desarrollar y, diríamos, empezar a levantar el auge del poder de esta bestia. Ok. ¿Sí? Post 1844, previo a la segunda venida. ¿En qué tiempo estamos viviendo nosotros Y hoy? nosotros estamos en el tiempo del fin, el fin No. del tiempo del fin casi. Hoy nos encontramos post 1844 y todavía Y previo a la segunda venida. así que. Entonces, todos los eventos están relacionados, no nos olvidemos, desde 1844 en adelante, con el desarrollo del tiempo del fin. Por eso es importante entender, estudiar y profundizar, Mariano. Tal cual. Entonces, ¿qué decía esta bestia? Apocalipsis 13, versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Entonces, esto es algo que ya estudiamos, Sí, sí. pero hoy, recuerden, vamos a estudiar los mismos textos desde diferentes enfoques para poder ir teniendo más Comprensión, capaz, de todo el comprensión. versículo, ¿no? Exactamente. Y por eso los invitamos a que nos escriban, a que Claro, nos sí, hablen, sí, obvio. para poder profundizar en esto. Si hay cosas que por ahí no les quedaron en claro, en primer lugar pueden ir a nuestro canal de YouTube. Sí, ahí está. Y ahí están todos los videos. programas. Pero si también hay algunas dudas que necesitan ser aclaradas, nos escriben y vamos a contestar y estudiar. ¿Y de cómo se llamaba el programa de hoy? ¿Qué tenía que ver la bestia y qué? Y la adoración. Y la adoración. ¿Sabes? Hay un paralelismo que me gustó mucho, me llamó la atención mientras estábamos estudiando, armando el programa, Mariano, que me parece que vale la pena destacar. Bien. Ustedes se acuerdan que cuando Babilonia, Sí. ¿no? Podríamos decir, lleva preso, ¿no? A la diáspora, que se conoce también como la cautividad, al pueblo de Israel, va un pequeño remanente que se mantiene fiel. Claro, sí. Entonces en Babilonia, en el periodo de Nabucodonosor, que esto es historia, ya lo vimos en el seminario de Daniel, nosotros encontramos que en Babilonia hay un remanente fiel, Sí. ¿no? Y que entre ellos estaban Sadrach, Mesach, Abednego, estaban Daniel y algunas personas más. Claro. O sea, a lo largo de la historia siempre hubo un remanente que se mantuvo fiel a pesar de que las circunstancias eran adversas. Ese mismo paralelismo que hubo en aquel entonces es algo que va a pasar más adelante.
Ok, ¿Y interesante. en qué nos basamos a esto? Y el- Vamos ahí, a ver un ¿no? paralelismo interesante, Mariano. Bien, el paralelismo que tenemos entre Daniel 3 y Apocalipsis 13. Primera parte, Daniel 2. Nabucodonosor erige una gran estatua réplica de la imagen de sus sueños, en Apocalipsis 13, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, en esta primera parte encontramos que, haciendo un poquito de historia, ¿no? Claro. Y lo que ya contamos, Nabucodonosor recibe un sueño. Sí. Él ve una estatua de diferentes metales donde no sabía qué significaba. Claro. Entonces Nabucodonosor, por mano de Daniel, Ujú. le es interpretado el sueño. Sí. Entonces le dice a Daniel, a Nabucodonosor, tú eres, oh rey, aquella cabeza Cabeza de de oro, oro. recuerden, ¿no? La historia. Entonces Nabucodonosor lo siguiente que dice es, ¿por qué mi reino tiene que pasar? Claro. ¿No? Quiero que sea eterno. Entonces, acá no hay ningún Dios que merezca adoración. Ujú. Yo merezco adoración, dijo. Claro. Entonces vamos a hacer una estatua que sea completamente de oro. oro. Y, bueno, ya vamos a ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué hace Nabucodonosor? Levanta una estatua que era la réplica de una imagen de lo que él había visto. Bien. ¿Qué es lo que hace la segunda bestia? La bestia que sale de la tierra manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Que es la primer bestia Claro. que ya estudiamos en Apocalipsis 13, la bestia que sale de la tierra. Entonces, fíjense cómo hay paralelismos Claro, sí, parecidos ahí. y sinónimos. Vamos a la siguiente parte, Mariano, del cuadro. En Daniel 3, versículo 4 y 5, les ordena a sus súbditos, pueblos, naciones y lenguas, que la adoren. En Apocalipsis 13, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, otra vez lo mismo. Ujú. Tenemos que recordar algo. Todo en las escrituras, las profecías, se trata de adoración. Sí. ¿Sí? Satanás quería ser adorado como era adorado Dios, pero no es así, ¿no? Entonces, todo lo que utilice Satanás, todos los poderes que él quiera hacer, todos los embates que haga, van a ser para recibir la adoración que él cree que merece, pero que sabemos que no es así. Entonces, ¿de qué se trata? Simple y llanamente de un tema de adoración. Ahora, aquel que no lo adoraba, ¿qué pasaba, Mariano? En Daniel 3, por ejemplo, pena de muerte por horno de fuego a todo el que no la adore. Y en Apocalipsis, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, la muerte. Exactamente. Fíjate qué paralelismo interesante, ¿no? Ujú. Estamos hablando de un periodo de más de 2000 años de distancia, Sí. pero sin embargo con una calidad de similitud increíble. Sí, es impresionante. ¿No? Tenemos que entender algo. Desde el Génesis, desde Adán y Eva, acá se trata de la adoración. Entonces, ¿es importante adorar a Dios? Sí, muy importante. Es importante. Y otra cosa, ¿es importante adorarlo de la manera correcta? Muchísimo. Claro que sí. La bestia que sale de la tierra es ese poder que utiliza Satanás para poder llevar adelante sus planes maquiavélicos. podríamos decir, Sí. ¿no? Ahora, viste que también dice que tenía cuernos como de cordero. Como de ¿no? cordero. Porque también me llegaron preguntas acerca de que, bueno, pero si tenía como cordero, ¿el cordero no es Cristo? Claro, sí. Se lo asume a Cristo, ¿no? Esa Entonces, simbología. esta bestia que está acá atrás, ¿no? Claro. La bestia esta que sale de la tierra, si tiene apariencia de cordero, entonces, ¿No será Cristo? ¿no será Cristo? Chan. ¿No? Entonces, vamos a ver qué dice la siguiente imagen, María. ¿Es Cristo? La palabra cordero aparece 31 veces en Apocalipsis, y en todas estas instancias, menos en una, es un símbolo de Cristo. La única excepción es en Apocalipsis 13:11, que dice que la bestia de la tierra tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La bestia de la tierra no es Jesucristo. No hay manera que pueda hacerlo porque persigue a los verdaderos adoradores de Cristo. Es como que, sí, medio raro, ¿no? Ujú. Que es Cristo, pero persigo a los que me adoran de manera correcta. O sea, Exactamente, entonces, puede ser utilizado, puede ser esta bestia representada como el dragón, no. No. Porque ya hay, el dragón es está. Satanás y Sí, es sí, otro sí. y se, representa otra cosa. La primer bestia tampoco. Cristo tampoco.
porque esto es un poder que utiliza Satanás. Entonces, tenemos que dejar en claro que en Apocalipsis 13 encontramos los movimientos políticos y religiosos que utiliza Satanás en la tierra y cómo va a ser para que el mundo a nivel global, a nivel mundial, se enliste en sus filas, podríamos decir, ¿no? O sea, los poderes que va a utilizar Satanás para manifestarse al pueblo. Y fíjense que hay algo interesante. Tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Satanás va a intentar asemejarse a Cristo, Mariano. Claro, sí, lo más que pueda. Va a intentar hacer una réplica de lo que es Dios. Acá Satanás no se te va a parecer como es Satanás en realidad. No. No nos van a parecer. Es astuto. Es astuto y sabe qué hacer y qué no hacer. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que todo lo que venga de acá en adelante van a ser artimañas, van a ser disfraces que va a utilizar. Entonces, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Y de conocer a Dios. Tal cual. ¿No? Pero de conocer a Dios de una manera práctica, no solamente de teoría. De encontrarnos con Dios todos los días, de acercarnos a Él, de poder permitirnos tener una relación personal con el Señor. Porque al final solamente van a seguir al maestro, claro, al pastor, aquellas ovejas que conozcan la voz. Entonces, la voz del cordero, ¿a qué somos pastor llamados nosotros? A eso. Cuando habla de los 144.000 dice que son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que claro. va. Es interesante entender de que solamente vamos a poder salir adelante, sobrellevar las pruebas y las dificultades conociendo a Cristo en persona, ¿no? Y en persona no quiere decir así, cara a cara, literal, sino teniendo una comunión con Él, una relación constante, Mariano. Exacto, y hay que empezar a tener esa relación ahora, porque en aquel tiempo va a estar más complicado. Exactamente. Entonces, veamos cuáles son las características que tiene esta bestia que sale de la Tierra y por qué nosotros decimos que se aplica a Norteamérica. Ok. La primera característica, la bestia de la Tierra es una potencia política en el mundo, una nación. Tiene autoridad global, es una superpotencia global. Es una superpotencia en el tiempo del fin y es una nación cristiana. Y si hacemos ahí el checklist, nos da... Todo coincide, ¿no? Podríamos decir. Entonces, por eso nosotros decimos que la bestia que sale de la tierra, como ya vimos entre algunas cosas que vimos en el pasado, que vemos hoy, y seguramente que vamos a volver a ver, o sea, que vamos a recalcar más adelante, podemos definir y quedar en claro de por qué lo aplicamos a este país y por qué no a otro lugar. O por qué no a un poder específico, o una persona. Por qué no a una religión. Exactamente. También. Exactamente. Entonces, en el mundo vamos a tener este poderío global, ¿no? Que se utiliza a través de dos grandes elementos. Claro, sí. ¿No? En este caso, bestia. Unos van a guiar la parte europea, bueno, hoy en día está bastante mezclado esto, Mariano, ¿no? Sí, porque vemos que hay incidencia de los dos lados. Entonces, ¿qué es lo que quiere en realidad lograr Satanás? Es que el occidente se una al oriente, ¿no? Y que puedan entre ambos llevar a cabo su voluntad. Claro. ¿Y qué es lo que dice ahí, Mariano? ¿Qué es lo que quiere lograr? Que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Entonces, cuando dice que la segunda bestia quiere hacer que todos los moradores adoren a la primera bestia, quiere decir que el occidente se una al oriente. Eso es ese proceso que se va a dar. Ahora, ¿es un proceso que se va a dar de un día para el otro? No, es algo que va es un proceso paulatino, ¿no? Como dice ahí en la imagen. Es un proceso lento, que hay ciertos personajes que se van a ir levantando, que se fueron levantando y todavía quedan por levantarse, sí, obvio, que van a lograr que haya un acercamiento entre el occidente y el oriente y sobre todo que empiecen a haber ahora uniones, alianzas, coaliciones que tiempo atrás nosotros decíamos no, es imposible que estos países estén unidos o que estos poderes o que estas religiones se unan, es imposible. Pero sin embargo,
Dios dice en su palabra Ujú. que a través del tiempo Satanás va a lograr esta unión, Claro. esta concepción. Vamos a ver ahora algo interesante, Mariano. Vamos a leer un texto sobre Juan Pablo II. Bien. Una de las pasiones del Papa Juan Pablo II fue establecer relaciones con otros grupos religiosos, al mismo tiempo que se mostró particularmente deseoso de unir a todos los cristianos bajo la bandera papal. No dejó de ser sensible a las religiones no cristianas. Se sintió especialmente identificado con los judíos, debido a que fue testigo de los sufrimientos de estos durante la Segunda Guerra Mundial en la ocupada Polonia. Este hecho lo convirtió en el primer papa que visitó una sinagoga judía en Roma. Es interesante que a partir de acá, como porque podríamos decir, como que empiezan a allanar el camino, ¿no? Claro. A partir de este periodo empezamos a encontrar un ecumenismo, que el ecumenismo es las religiones unidas, ¿sí? Claro. Sin una distinción específica, Claro. ¿no? Sino con ciertos valores en común y con eso ya es suficiente, Bien. ¿no? Y eso es el ecumenismo. Entonces, Juan Pablo II en su periodo ya empezó con esta unificación. Por ejemplo, miren lo que dijo Billy Graham sobre él. Billy Graham lo llamó la conciencia moral del Occidente y la estricta conciencia de la cristiandad entera. Billy Graham fue uno de los principales representantes, predicadores de los movimientos evangélicos de Estados Unidos, ¿no? Es más, viajó por todo el mundo, ¿no? Sí. En Argentina también estuvo, en diferentes países estuvo, y fue un gran predicador a nivel que movía masas grandes, ¿no? Claro, sí. Movía masas muy grandes y era muy seguido. Mucha Y influencia. fíjate lo que él dijo del mismo Papa. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? ¿No era que estábamos escapando de lo que hizo Claro, en su momento Roma, en su ¿no? momento La Roma papal. la Iglesia Católica? ¿Cómo puede ser que ahora estemos unidos? No solo eso, sino fíjense que la conciencia moral de Occidente, Claro, sí. ¿no? O sea, determina qué es lo correcto Y no. y no. Y sobre todo, estricta conciencia de la cristiandad entera. O sea, ya nos estamos poniendo todos los cristianos debajo de un paraguas, Claro, sí. ¿no? Como que esto antes era impensado, pero de a poco, a medida que avanza la historia y todo, nos va mostrando de que esto crece a pasos agigantados. Claro. Por ejemplo, hay unos titulares publicados por el Christianity Today que ya lo estuvimos usando a Sí, ¿no? sí. Es la principal revista del protestantismo en Norteamérica, que escribió algunos artículos y los títulos son muy llamativos. Dicen así: el Papa le dio a los evangélicos el ímpetu moral que no teníamos. El Papa ensanchó la senda para los evangélicos y católicos. Ya no es más el anticristo. Evangélicos alaban al Papa. Protestantes alaban al Papa por sus posturas ecuménicas y sociales. Funeral del Papa resalta conexiones entre católicos y evangélicos. Una conexión que era impensable en su momento, ¿no? Exactamente. Fíjense cómo el occidente se empieza a unir al oriente, como la segunda bestia, que era, la recuerden, el protestantismo apóstata, la imagen, tenía que ver con todos estos movimientos, ahora empiezan a darle la autoridad y hacen adorar a la primera bestia, ¿no? Representada. Siempre, si por ahí te enganchaste ahora en el programa, recordá, la bestia no es una bestia literal que va a descender y va a comer y va a morder. Es la representación de un poder, de un movimiento político-religioso en la tierra. Entonces, Cristo nos enseña a través de símbolos cómo se va a desarrollar la historia. Es claro, sencillo y simple. Tal cual. De interpretarlo no, No, pero de saber qué representa, sí. Sí, son representaciones. Entonces, ¿está sucediendo o no, Mariano, lo que Sí, dice sí, Apocalipsis 13? Estamos viendo que sí se está cumpliendo con todo lo que está pasando. Fíjate qué dice ahora Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien. ¿Y el 16?
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hablamos acá de una marca, Sí, ¿no? Y de señales, adoración. claro. Ujú. Entonces, dijimos que vamos a ver a la bestia que sale de la tierra desde el punto de vista de la falsa y la verdadera adoración. Ujú. Entonces, ¿qué representa que tenga una marca, Mariano? Bien, esto es un distintivo, como pueden ver, un distintivo de lealtad a la bestia. Algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la primer bestia, directamente. ¿Por qué en la frente? Se afecta a lo referente a lo que es los pensamientos. ¿Y por qué en la mano? Porque afecta a las acciones, que son esos puntos muy claves, ¿no? Porque lo que uno está pensando después lo que generalmente acciona. Exactamente. Las dos cosas van acompañadas, Ujú. ¿no? Es interesante porque podemos hacer sin ser, sí se puede, Sí, pero en realidad que uno qué termina haciendo, lo que se hace. lo que hace y lo que es. Es, claro. Lo que hace, ¿no? Entonces, fíjense que pide a la bestia especialmente una marca, ¿no? Claro, ¿Y qué dijimos? Que Satanás, ¿qué era? Un verdadero imitador, exactamente. ¿no? ¿Saben? Hay algo interesante. Mucho tiempo atrás, Ujú. Dios ya había hablado acerca de señales con su pueblo, Claro. ¿no? Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 6. ¿Qué dice, Mariano? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Mano, mente, frente. ¿Qué le pedía a Dios? Dios les está pidiendo, necesitamos una relación personal. Claro. Necesito que mis hijos tengan una relación personal con su padre, Ujú. ¿no? Entonces le está diciendo, amarás al Señor con todo lo que sos. Claro, todo. ¿Y cómo se va a reflejar eso? Con lo que tengas en tu mano Ujú. y como frontales entre tus ojos, ¿no? Hablando de la ley, que es esta parte, acá, la frente, Ujú. ¿no? Entonces, ¿es cosa nueva lo que pide Satanás? No, no, no. Otra vez imitando a Dios en lo que Dios le había pedido a su pueblo. Ahora es interesante porque en realidad acá Dios no nos está forzando Claro. u obligando a hacer esto. Al contrario, Él nos está invitando. Sin embargo, Satanás nos No, no, no. Te obliga, o sea, no nos te invita. obliga, ¿no? Se aprovecha de nuestra debilidad. Ahora, los judíos podríamos decir, lo tomaron de cierta manera que hasta el día de hoy ellos lo siguen replicando, basándose en Deuteronomio Ujú. 6, lo que leíamos. Ellos tienen algo que se llama tifilín, Mariano. ¿Querés leer lo que dice ahí? Sí, para los judíos ese lenguaje es especialmente significativo, dado que evoca su hábito diario de atar el tefilín en la mano y en la frente, como recordativo de su total sumisión a la ley, que involucra tanto las acciones, la mano, y como los pensamientos, la frente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo un judío? Dijo, o sea, bueno, el Señor nos dijo esto. Sí, Bueno, lo hacemos de manera literal. claro. Entonces, ya desde pequeños, ellos tienen unas especies de cajitas atadas con cuero, Ujú. que se las atan en la frente y en la mano literalmente. Claro, para Si recordar. ahí ustedes pueden ver en pantalla que se ven en grande, esa cajita negra la abren, Ujú. tienen una sección de lo que sería la Torah. Una sección claro. de los primeros, o sea, hay literalmente un fragmento escrito, obviamente en el hebreo, de lo que dice la escritura. Tremendo. A ver, atarte un pedacito de la Biblia a la mano o a la frente, ¿te va a hacer salvo? No, no, claramente no. ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros nos fanatizamos a tal punto Mm. que excedemos y nos importa más las formas que la esencia. Tal cual. Muchas veces cometemos el error de que por querer defender algo nos preocupamos más
por lo que hay que hacer que por quién somos. Exactamente. Y eso es algo que le pasó a los judíos, porque ellos creían que si ellos hacían cierta cantidad de cosas, podían alcanzar la salvación. Ujú. Y eso es algo no solamente judío, sino que es algo muy humano. Muchas veces nosotros creemos que por hacer o no hacer ciertas cosas, podemos alcanzar la vida eterna. Claro, si es que queremos que sea siempre por nuestros propios méritos. Vivimos en una meritocracia, porque somos así, Sí, porque sí, nos sí. gusta vivir así y queremos el día de mañana llegar a decir, no, yo tengo esto porque me lo gané, ¿no? Porque nos gusta hacer eso. Sí, sí, es verdad. En cambio, tenemos que entender que no hay nada que podamos hacer, solo hay que aceptar por gracia la salvación, lo que me lleva a vivir una vida reflejando aquello que acepté por gracia. Ujú. Una cosa es obedecer porque me lo piden Claro. y otra cosa es obedecer en agradecimiento y reconocimiento a ese regalo que no nos merecíamos. Claro, tal cual, tal cual. ¿No? Entonces, Dios te pide como señal en la mano y en la mente. Y Satanás te dice una marca en la frente o en la mano, Ujú. simbolizando aquello que somos, ¿no? Y que hacemos. Claro, sí, tal cual. Entonces, la verdadera adoración, ¿sí?, se va a basar en dos elementos importantes, Mariano. Sí, el verdadero día de adoración y la inmortalidad del alma. Exactamente. El verdadero día de adoración y acerca de la inmortalidad del alma. Hmm. No vamos a poder estudiar todo porque no nos va a dar el No, tiempo. no. Pero sí vamos a estudiar un poquito acerca de la inmortalidad del alma en el programa de hoy. Bien. Esto es algo que va totalmente de la mano con lo que la bestia va a hacer e intentar hacer en el tiempo del fin. Claro, sí. Tiene que ver esto con la inmortalidad del alma. Entonces, para entender qué es lo que va a pasar en el futuro, muchas Ujú. veces tenemos que ir al principio, Claro. ¿no? Sí, obvio. Entonces, Dios le dijo a la mujer y al hombre Ujú. en el Edén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Y muchas veces me preguntaron, ¿por qué Dios puso ese árbol? Claro, no, porque no lo sacó. ¿Por qué no lo sacó? ¿Por qué si no estaba ese árbol nosotros hoy no estaríamos sufriendo todo lo que estamos sufriendo? Tal cual. Claro, porque él al poner ese árbol ahí lo que representaba era que Dios nos dejaba la total libertad de elección, Claro, sí. ¿no? Entonces, en esto desde un principio se refleja de que Dios respeta nuestra decisión y nos acompaña. No está de acuerdo muchas veces en las decisiones que tomamos y No. de eso estoy seguro. No. Pero no quiere decir que por eso nos va a obligar a accionar, si no seríamos autómatas que actuamos sin pensar. Claro, sí. Pero Dios quiere constantemente que pensemos, que Ujú. razonemos y es a lo que nos invita. Entonces, por un lado tenemos a Dios diciendo, ciertamente morirás. Moriréis, ajá. Pero ¿qué le dice Satanás a la mujer? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Claro, pero Dios me dijo, ciertamente voy a morir. Viene Satanás y dice, no, pero no van a morir. no es tan así. Claro. ¿Qué Ese es? no es tan así. ¿no? Claro. No, tranquilo, no moriré. Pero es interesante porque mezcla un poquito de verdad con una mentirita ahí chiquitita. Capaz que la pasás por alto, ¿no? Porque del versículo 5 para abajo tiene razón. O sea, iban a ser abiertos los ojos, iban a conocer el bien y el mal. Ujú. Pero ahí, no moriréis, tranquilo. Desde un principio Satanás dando mentiras disfrazadas con Claro, verdades. sí. Y si lo viene haciendo desde el Edén, creemos que nosotros hoy vamos a sabérnoslas todas para poder interpretar qué viene de Dios y qué no, Estamos muy equivocados. qué viene de Satanás y qué no. Fíjate que ya, ciertamente morirás. Y Satanás le dice, no es tan así. Claro. ¿Tenía razón en lo que le decía? Sí, pero ¿murieron Sí, inmediatamente? pero no inmediatamente. Exactamente. Entonces, fíjense cómo Satanás distorsiona las palabras Ujú. de Dios y lo va a seguir haciendo. Lo hizo y lo va a seguir haciendo. Entonces, hay algo que tenemos que entender. ¿Somos nosotros los humanos seres inmortales? No, No. ¿Quién es el único inmortal? Dios.
¿Y se me ocurre a mí esto? No, no. No, claro, lo dice la Escritura. En 1 Timoteo 6, versículo 15 y 16. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor de señores es el único que tiene inmortalidad. Punto. Listo. Ni Satanás tiene Es inmortalidad. verdad, es verdad. ¿No? Porque el único es el Señor. El Señor, a través del árbol, del bien y el mal, nos ofrecía eso que podemos obtener y que nos va a estar esperando en la tierra nueva. Claro, sí. El fruto de el árbol con los 12 frutos. Ajá. Ahora, nosotros, ¿está en nosotros alcanzar la eternidad? No. Claramente no. El único que es eterno es el Señor. Ahora, surge la pregunta. Entonces, ¿por qué hoy en día hay gente que consulta a los muertos y nosotros no somos eternos? O sea, hay una distinción entre el cuerpo y el alma. Esto es un principio bíblico. ¿Qué dice la Biblia sobre consultar a los muertos, Mariano? Bien, Deuteronomio 18 dice: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Muy bien. Ahora, hay un principio bíblico que es Dios nos dice, no hay que consultar a los muertos. Claro. Entonces eso quiere decir que me van a responder. No, porque Chan, te pones claro. a pensar, porque si no, ¿para qué Dios me va a decir que no consulte a los muertos? Porque tienen el poder para Entonces, responder. ¿los muertos tienen poder de contestarme? Mm. Fíjate qué dice Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y acá está mezclando también, sumando a los adivinos, a los encantadores, Claro. que hablan que hablan con los muertos, aquellos que son medium, ¿no? Sí. Entonces, ¿es para un hijo de Dios consultar a los muertos? Claramente no lo es. Claramente no lo es. ¿Es para cada uno de nosotros? O sea, nosotros que decimos somos cristianos, ¿está bien ir a estos lugares, al tarot, a la adivinación, a ver el futuro? No. Fíjate que dice Levíticos 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Muy bien. Y cortar a alguien entre el pueblo no era más que matarlo. Entonces, ¿Dios se toma de manera seria el consultar a los muertos, sí. el hablar con aquellas personas que fallecieron? Sí, no es poca cosa. Ahora, entonces, a mí lo que se me ocurre como pregunta, Mariano, Ujú. ¿cuál es el concepto bíblico que tenemos de la muerte? Claro. La Biblia dice que hay un alma y un espíritu y por un lado y el cuerpo por el otro. ¿La Biblia habla de esta distinción entre lo material y lo espiritual? ¿O habla de que somos seres vivientes y que es todo uno? Como siempre decimos, para ir entendiendo tenemos que ir al principio. Tal cual. Recuerden que la gran bestia de Apocalipsis 13 va a hacer grandes señales en el tiempo del fin. Y señales de todo tipo. Sí. Y puede ser que la bestia utilice, o sea, la bestia, no hablando, ya sabemos a quién Claro, representa, sí. ¿no? Que este poder en el tiempo del fin quiera hacerte aparecer algún familiar, quiera hacerte aparecer sí, algún ser querido, a alguien que extrañás. Claro, sí, va a jugar con eso también. Entonces, ¿es esa persona que está en algún lugar flotando? ¿Existe alguna especie de limbo? el como se purgatorio le dice, también, el como se purgatorio? ¿Eso es bíblico? Vamos a ver qué dice la Biblia. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Muy bien. ¿Dios nos creó para que muramos? No, No. Lejos de Dios no podemos alcanzar la vida eterna. exacto.
Ahora, ¿por qué entra la muerte al mundo? Por una desobediencia. Exactamente. Por cuanto obedeciste a tu mujer, o sea que comieron del árbol ambos, por esa desobediencia entra la muerte al mundo. Ujú. O sea que ¿quién es el que trae la muerte al mundo? El pecado. El pecado. Y detrás del pecado, Satanás. Satanás. Satanás es el que transfiere el pecado al mundo. Ujú. Por lo tanto, entra la muerte ahora en el mundo, la degradación, la destrucción en el mundo. Todo lo que viene de Satanás trae degradación, Ujú. destrucción, soledad, tristeza. Nada bueno puede venir del autor del pecado. Claramente no. ¿Y qué dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, el alma que pecare, Esa esa morirá. morirá. Entonces, ¿cuál es la condición para morir? Pecar. Pecar. Tal cual. Ahora, fíjate que acá hay algo bien claro que dice, no es que el hijo va a llevar el pecado del padre, ni el pecado del padre del hijo. A ver, No. la responsabilidad no se transfiere. El pecado no se transfiere. Por ahí te dijeron que arrastrás los pecados de tu padre o de tus antepasados. No. Sí podemos heredar, y está comprobado que heredamos esa tendencia hacia el mal Claro. y esa pecaminosidad, pero no la culpa de los pecados que veníamos arrastrando. Ajá. Decimos, no Claro. hay esto de un arrastre de pecados. No es que vos terminás de pagar la condena que tendría que haber sufrido tus padres. No. Eso es individual. Ujú. Fíjate que dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Muy bien, entonces, los que viven saben que han de morir porque hay conciencia. Claro. Pero los muertos, ¿qué dice? Nada saben. ¿Tienen conciencia los muertos? No. Nada saben. Fíjense que no hay conocimiento, no hay conciencia, Ujú. no hay una memoria deambulando. Fíjense que no hay algo que tenga sentimientos. Porque Claro. Fíjate que no habla de amor, odio, envidia. O sea, ya no hay más sentimientos. Una vez que uno deja de respirar, polvo eres Y a polvo volverás. y al polvo volverás. La Biblia es bien clarito. Acá hay una diferencia, no hay una diferencia entre el cuerpo y el alma. espíritu. Ujú. El ser viviente se da entre las dos cosas. Tal cual. Si no, fíjense que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cuál es la característica de un ser viviente? Hay algunas traducciones que dicen alma viviente, Ajá. pero alma viviente y ser viviente en este caso es lo mismo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el principio que lleva a la persona? Dos elementos básicos. Sí. El polvo de la tierra y el aliento de vida. El aliento de vida, o también se le dice hálito Hálito. de vida, ¿no? Ujú. Entonces, ¿puede el hombre Sí. estar el cuerpo por un lado y el hálito de vida por otro? No. Fíjense que, ¿quién es el que sopla el aliento de vida en nosotros? ¿Y Dios? Somos creados desde un principio para formar parte con Dios. Ujú. Tremendo. Desde la creación, Dios nos creó para que formemos parte con Él. Él nos quería por la eternidad. Pero Satanás, a través de su influencia, a través de sus engaños, a través de sus estrategias, logró que el ser humano se corrompa y se aleje del Señor. Por eso esto se trata de la verdadera adoración. Tal cual. Es momento de adorar a Dios como Él realmente se lo merece. Ujú. Entonces, fíjate, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Otra vez lo mismo. Ujú. ¿Vuelve al espíritu, ese espíritu que está en el cielo deambulando? No. No. A Dios directamente. Eso queda guardado en su lugar y después cuando... Bueno, no me voy a meter en lo que viene después porque eso es para otro día. Tema para adelante. Entonces, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Porque Ujú. ¿quién fue el que dio el espíritu de vida, el hálito de vida, el aliento de vida? Dios. Dios. Entonces vuelve al Señor lo que era del Señor. Exactamente.
el salmista lo dice a su manera y suena muy lindo también, Mariano. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Hay pensamientos cuando uno muere? Claramente no, porque ahí perecen. Fíjense que el aliento, la tierra y dejar de existir. Claro, sí, tal cual. No, ese es el proceso inverso a la creación. Ujú. ¿No? El aliento vuelve al Señor, el cuerpo vuelve a la tierra y uno deja de existir. Y podríamos decir un repaso de todos los versículos que vimos a través de la geometría, no, De la matemática. de la matemática, ¿no? Matemática bíblica. Entonces, matemática bíblica, una clase de matemática bíblica. Bien. ¿Qué elementos necesitamos para formar al hombre? Polvo de la tierra, Polvo de la tierra. es el primer elemento. Sí. Si a esto le sumamos el soplo Ujú. o el hálito de vida, Claro. ¿cuál es el resultado? Igual a un ser viviente. Exactamente. ¿Puede una cosa ser sin la otra? No. ¿Pueden ser las cosas por separadas? No. No. Las tres tienen que estar juntas, o sea, las tres forman al ser humano. Ujú. Entonces, ¿es esto del cuerpo por un lado y el alma por el otro un principio bíblico? Claramente no lo es. No. ¿Pero quién lo va a utilizar? Satanás. Satanás lo va a utilizar en el Obvio. tiempo del fin. Entonces, surge una pregunta, ¿no, Mariano? Si las personas están muertas y no hay vida después de la muerte, ¿cómo puede ser que hayan fantasmas o eventos sobrenaturales o familiares que nos hablen del más allá? Qué pregunta, ¿eh? Porque pasa. ¿Qué pasa Claro. con la gente que dice, sí, ahora entendí lo de la vida, entendí que es la tierra, el polvo de la tierra más el hálito de vida que da Dios, eso es el ser viviente. Pero si a mí la semana pasada se me apareció mi abuelo, que falleció hace un tiempo, ¿quién es entonces? O escuché que la voz de alguien Claro, que de me un hablaba. familiar que me decía. O sea, me estoy volviendo loco. Claro, sí. ¿No? ¿Esto es No. así? ¿No? Y ahora, ya en el poco tiempo que queda, Claro, que se sí, va sí. avanzando, tenemos que entender algo y hoy se está cumpliendo algo. Ujú. Y vamos a volver a leer estos versículos, María. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, ¿qué va a hacer esta bestia? Grandes señales. Grandes señales. Fíjate que dice que va a hacer grandes señales, que aún hará descender fuego del cielo delante de los hombres. O sea, va a ser tal los milagros, la aparición de personas y todos los elementos que tengan que ver con grandes señales, que nos va a costar mucho reconocer si es de Dios o no. Claro. Tenemos que entender de que nosotros muchas veces creemos que, bueno, esto lo podemos pasar así, de taquito nomás. Claro, ¿no? sí, O ya sea, yo lo identifico re fácil. sí. Pero Satanás es astuto. Ujú. No se olviden que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que él va a intentar engañar aún hasta los escogidos. Claro, o sea, o él sea. tiene una lucha principal contra aquellos que dicen ser cristianos. Ujú. Entonces, es importante que entendamos esto. Sí, sumamente importante. Es importante. Es importante entender que no son las señales y los milagros y los eventos sobrenaturales fundamentos para ser un cristiano. Claro, claro. También. Ujú. A ver, Dios hizo milagros. Sí, Dios hizo resucitar a personas. claro, también. En Dios hay poder. Muchísimo. Pero en Satanás hay poder para engañar. Claro, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Hay poder. Entonces, si hoy en día aparece alguien del más allá, o se contactan con los muertos, o hablan con alguien que no existe más y que lo extrañamos, ¿de dónde viene eso? Y claramente vamos a leer 2 de Corintios 11, 14, 15 para ver qué nos dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Clarito Sí, súper claro. como el agua. Ujú. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Satanás es un ángel de luz? Era. Lo fue. Ujú. ¿Pero perdió? Sí.
y él decidió, por elección propia, alejarse de Dios. Claro. O sea, rebelarse con el Señor. Entonces él tiene poder de convertirse en un ángel de luz. Claro, sí, sí. Y no solo él, sino que también, ¿quién? Sus ministros, Ministros. dicen. Ujú. ¿Que quiénes son sus ministros? Todos los ángeles que lo siguieron. ¿Se acuerdan que cuando empezábamos esta serie de temas hablábamos de que el dragón hizo guerra contra la mujer y fue expulsado del cielo? Se el llevó dragón las se estrellas llevó del la cielo. tercera parte de las estrellas con su cola, que dijimos que era Satanás y los ángeles. Ujú. Ellos tienen poder de hacerse aparecer como seres queridos, familiares, inclusive hasta como ángeles de luz. Entonces, estamos en medio de una guerra espiritual. Sí. Estamos en el medio de una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Déjame decirte que cuando uno decide seguir a Cristo, en realidad uno empieza una batalla que va en contra de la naturaleza de este mundo. Vos fíjate que cuando empezás a estudiar la Biblia, lo que aprendés en las Escrituras va a contracorriente de lo que nos enseña la sociedad. Claro. Cuando uno quiere mantener los principios y valores que Dios nos da en la Biblia, vamos en contra de lo que dice la sociedad. Sí. Entonces, vamos a ir en contra de la sociedad, pero no tenemos que perder de vista lo más importante, es que no tenemos lucha contra sangre y carne, dice Pablo, ¿no? Exactamente. En Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la verdad que cada vez que yo leo este versículo, en lo único que pienso es, ya la tengo perdida. Claro, sí, o sea, estamos primero con algo que no vemos. Segundo, que tiene demasiado poder incluso para disfrazarse de ángeles de luz o incluso de seres familiares, personas. ¿Y yo qué voy a andar? ¿Cómo voy a pelear contra eso? Vos sabés que muchas veces me pasa, Mariano, que digo, bueno, ya está. Hasta acá llegué, me pierdo y listo, ¿no? Claro. Y uno más dice, fácil. no, pará. Satanás quiere hacerte pensar así, ¿no? Ujú. O decir, no, yo ya está, ya hice lo suficiente, ahora que haga otro. Claro. Como si fuera que acumulamos en el plazo fijo, ¿no? Claro. Y después podemos cobrar lo que nos corresponde. Tal cual. Pero esto no, esto es el día a día. Todo el ¿Saben? tiempo. Hay una guerra que comenzó desde un principio entre Satanás y sus ángeles en el cielo. Esa guerra que comenzó siendo una batalla intergaláctica, celestial, Ujú. se mudó a la tierra por la desobediencia de Adán y Eva. Es verdad, habilitaron eso. Y hoy en día nosotros estamos llevando adelante esa lucha también, ese conflicto entre el bien y el mal, esa guerra que hay entre las huestes del bien y las huestes del mal. Ujú. Satanás está usando todas sus artimañas para ponernos entre la espada y la pared. Que creamos que en realidad el mundo no va a ningún fin. Que creamos que en realidad un hijo de Dios es una persona que se va a terminar perdiendo en la oscuridad, en la tristeza y en la soledad, ¿no? Y si uno no está atento, va a utilizar diferentes enfoques, Claro. diferentes métodos, Ujú. diferentes estrategias, diferentes señales para distraernos del verdadero objetivo, Claramente. ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a lo que viene, tenemos que estar atentos a lo que va a pasar, tenemos que estudiar las Escrituras, profundizar la palabra de Dios. ¿Saben? Solamente vamos a poder alcanzar la salvación si hoy hacemos de la Biblia no un mero libro, Claro, sí. Y ya ¿no? está. No un libro de historias pasadas, sino empezamos a vivir la palabra de Dios. Empezamos a vivir confiados de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Empezamos a vivir entendiendo de que a este mundo no le queda mucho tiempo. Ujú. De que a este mundo y su maldad, que es cada vez peor, se le está cortando el tiempo. Sí. Dios en su infinito amor nos está invitando a que marquemos la diferencia. Dios en su respeto hacia nuestra decisión nos pide que nos pongamos de su lado, que aceptemos la muerte de su Hijo en la cruz y que vivamos de una manera consecuente a las decisiones que tomamos. Que vivamos como seres diferenciantes en esta tierra. Que no me dé lo mismo pecar o no. Que no me dé lo mismo torcer el brazo ante lo que hacen los demás. Que no me mezcle con los demás para que no se den cuenta de que soy cristiano. Dios te necesita, Dios me necesita.
Dios necesita un pueblo levantado, un pueblo erguido, un pueblo que confía en el Señor, un pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va, un pueblo que entiende que en este tiempo no nos podemos comprar ni vender. En este tiempo en el que estamos viviendo no podemos dar el brazo a torcer, que va a intentar torcernos el brazo, pero lo va a hacer. Que va a ponerte trabas en el camino, lo va a hacer. Que va a buscar personas para que te lastimen, lo va a intentar. Pero eso no es el fin. No te olvides que el Señor es quien manda. El Señor es quien marcha a tu lado. El Señor es quien te acompaña. El Señor es el que está con vos. Entonces, si estamos con Cristo, ¿quién contra nosotros? Pero eso no lo vamos a experimentar a menos que empecemos a estudiar su palabra. A menos que empecemos, Mariano, a poner a Dios en primer lugar. Es verdad. A menos que la Biblia deje de ser un mero libro de papeles y hojas Sí. y empiece a ser un libro de historias que cobre vida y que transforme nuestra vida. Solo a través de la presencia del Espíritu vamos a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Solo a través de mi estudio y de mi diligencia con el Señor voy a poder entender de que si lo que viene es de Dios o no. Recuerden que nos estamos acercando al tiempo del fin. Sí. Y quizás hablamos mucho de las cosas malas que van a pasar. Pero no se olviden que al fin del tiempo del fin vamos a encontrar la salvación. Vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas. Vamos a encontrar la paz para nuestra alma cansada. Vamos a poder encontrar el perdón final, la restauración final para nuestros cuerpos agotados. Vamos a encontrar esa esperanza, esa paz que necesitamos. Vamos a poder encontrar algo que nunca nos podíamos imaginar, pero que solamente lo vamos a alcanzar a través de una vida consagrada al Señor, a través de una vida donde decidamos poner prioridades. Y que no importa hacia dónde nos lleven las consecuencias, porque sabemos que Dios va por delante y nadie ni nada puede detener a un hijo fiel de Dios. Es así. Y ahora solo queda una sola cosa. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque al fin y al cabo, la decisión la tomas vos. Nadie te va a obligar a esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. No te olvides de que mañana sigue la programación con el licenciado Rubén Nam, así que tenés que estar muy atento. Obviamente te invito a que te puedas suscribir al canal si todavía no lo hiciste, activar las notificaciones para que te enteres cada vez que subimos un video nuevo. Ya tenés nuestro nuevo WhatsApp, nuestro correo, por si tenés alguna duda, escribinos, va a estar apareciendo en pantalla, ya lo habrán visto, o si no abajo en la descripción va a estar también para que lo puedan buscar. Muchas gracias por acompañarnos, de parte de Perspectiva le mandamos un gran abrazo y que Dios los bendiga mucho. ¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento.